¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Estamos a 22 de enero de este 2024 y me da mucho gusto saludar a quienes nos acompañan en esta mesa. Esperanza Romero, ¿cómo estás? Con el gusto de coincidir de nuevo. Muy buenas noches, compañeros. Trini, gracias por la invitación. Gracias a ti, Charo Bareño. Es un gusto, como siempre, y sobre todo en este panel. Gabriel Torres. Muy buenas noches, Trini. Buenas noches a esta mesa de lujo. Y un gusto también, Guillermo Velasco. Es un placer estar en esta mesa como cada lunes, Trini, Gabriel, Esperanza, Charo, pues aquí para hablar de temas muy relevantes. Así es, y en pleno proceso electoral no podemos dejar de lado hablar de la violencia política. Son muchas las formas, las caras de la violencia en este proceso electoral que ya estamos viviendo y que concluirá el próximo 2 de junio. Así, además de violencia política, hablaremos de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador que presentará el próximo 5 de febrero, esta eliminación de organismos autónomos que por muchos años se han ido construyendo por parte de diferentes gobiernos en México y que, bueno, será la propuesta del presidente antes de terminar su sexenio. Hablaremos también en ámbito internacional de Ron DeSantis, que declina su posibilidad de llegar a la presidencia de Estados Unidos para cederle lugar a pues el que lleva una gran ventaja, sin duda, según las encuestas, Donald Trump, el expresidente ya de Estados Unidos. Así que comencemos precisamente con violencia política y quiero comenzar contigo, Guillermo. ¿Cómo definimos la violencia política que se puede estar viviendo ya en México en este momento y que son muchas las luces rojas que se están prendiendo por parte de analistas, por parte de diferentes grupos de la sociedad, para que pongamos atención en este proceso? Demasiados focos rojos, como bien lo apuntas, Trini, pero preocupante, nos tendría que preocupar, porque cuando en una contienda electoral, además de los actores que compiten, además de los candidatos, la sociedad civil organizada, en fin, resulta que hay poderes fácticos, grupos violentos que operan, que influyen, que paralizan, que inhiben, que bajan candidatos, que matan candidatos, que apoyan candidatos, pues el tema me parece que nos tendría que preocupar. Algunos temas de numeralia que vale la pena tener en cuenta. De acuerdo al CIDE, en una investigación interesante que hizo, desde que comenzó el sexenio, ya no hablemos solamente de la coyuntura electoral, la violencia ha estado permanentemente acompañando al sexenio de López Obrador. Ha habido 1,610 ataques vinculados a la política, pero ahí entran desde luego ataques a instalaciones, ataques a gobernantes, ataques a instalaciones de partidos políticos, pero finalmente ahí vemos un eje conductor que es ataques y violencia que tiene que ver con la acción política, ya sea en gobierno, ya sea con partidos políticos o candidatos. Y si nos vamos ya en la parte final del sexenio de López Obrador y en lo que es la antesala al proceso electoral, en todo el 2023 y 2024 han sido asesinadas 27 personas ligadas a cuestiones políticas. En lo que va del año van 4 candidatos. Sobre todo esta violencia se da ligada a los municipios, en ciertas poblaciones. Ahí es donde en realidad la delincuencia organizada siempre ha tenido puesta la mira más que en los gobiernos de los estados y más que en el gobierno federal. Se apoderan de poblaciones. Es más, aquí hemos dado cuenta de lugares en donde no se han podido llevar a cabo las elecciones en virtud de quien controla todo es la delincuencia organizada. Controla si entran encuestadores o no, si entran promotores del voto, si entran los candidatos o cuáles tienen que bajarse porque los han amenazado. Entonces me parece que lo dices bien, hay focos rojos, me parece que varios especialistas están hablando al respecto y es preocupante cuando en un proceso electoral, insisto, más allá de lo que tendría que suceder en el marco del Estado de Derecho, hay competidores que lo que buscan es privilegiar sus intereses económicos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque en el fondo es decir, yo garantizo con tal candidato el tener control de la plaza. O por el contrario, determinado candidato o candidata va a poner en peligro mis legítimos intereses y entonces sucede la violencia política. Y vamos a seguir desenvolviendo justo este problema porque platicábamos con autoridades del INE. Hoy, precisamente este 22 de enero, fue el último día para que las personas, cierran en unos cuantos minutos, ¿no? Algunos de los espacios donde se puede tramitar la credencial de elector. Y algunos de los módulos tuvieron que cerrar antes, no hasta las 12 de la medianoche, por cuestiones de seguridad.
no hay garantías para poder trabajar hasta esa hora. De tal forma que no es solamente contra, ¿no?, un funcionario público o un precandidato o precandidata, sino también contra la ciudadanía, ¿no? Al menos la institución como tal está pendiente de garantizar los derechos de las personas. ¿Cómo ves este problema? Es que este último punto respecto al anuncio que se había hecho por la mañana de parte de las autoridades del Instituto del INE respecto a que se estaría operando hasta la medianoche y que quien acudiera saldría con una hoja de registro, con un documento para ser recibido, si no mañana, si pasado o en el transcurso de la semana. Lo que tocas, Trini, tiene que ver con inseguridad en general. Y por otro lado, a lo que se refiere Guillermo, a mí me parece que es lo más preocupante en el sentido de la penetración del narco, del crimen organizado, que lo hace a través del dinero, que es lo que les da el poder. Cuando dicen hay que combatir a los grupos criminales y hay que combatirlos por el cerebro que tiene que ver con la generación de recursos y con donde tienen depositados sus recursos, el rastreo de empresas fantasma, el rastreo de blanqueado de dinero, pues ¿qué tanto se ha hecho en este sentido? Tenemos, cierto, un sexenio muy violento, un sexenio donde uno de los mayores problemas, yo diría que el mayor, es el de la inseguridad, traducida en varias problemáticas. Una de ellas, la inseguridad y que no podemos ir a un lugar a hacer un trámite a cierta hora o que los trabajadores tendrán que retirarse antes precisamente por eso, porque es punto terreno de pandillas o terreno de ciertos grupos. Pero si ponemos el foco en este proceso electoral y ponemos el foco en las entidades donde encienden esos focos a los que hace referencia Guillermo, el tema sí está muy preocupante porque no es nuevo tampoco. ¿Cómo es que siempre pretenden llegar a través de la célula principal, que es el Ejecutivo Municipal, para que les den dos posiciones? ¿Cuáles? Poner a la gente en seguridad pública y poner a la gente en negocios, servicios generales, obra pública. Es la manera en que siguen operando y siguen creciendo y siguen con esos acuerdos que ha pasado. Tenemos una descomposición no solo en Jalisco y estados vecinos, hay varias zonas del país muy preocupantes en este mapa y el dato, la estadística creo que vale la pena que la repita Guillermo en el sentido de cuántas personas han perdido la vida, cuántos ataques fallidos, por fortuna fallidos, pero ahí están. Y no nos vayamos tan lejos. Hace 3 años, aquí en Jalisco, ¿dónde no se llevó a cabo el proceso electoral y por qué razón? Hoy por la mañana daban a conocer en una de las comunidades de la zona norte que después de reunirse hace varios días entre las autoridades de usos y costumbres, deciden sí aceptar la instalación de los módulos, sí aceptar que se lleve a cabo el proceso electoral. En fin, tenemos un cóctel muy complejo donde hay varios rostros de la violencia, y si hablamos en general de violencia electoral y violencia en este periodo, pues yo diría que el principal es el control que desean conservar quienes ya lo tienen o a quienes se les ha cedido terreno, parte del control, y otros que van por el control y que van con una bolsa muy generosa, muy amplia. Creo que habrá que estar muy cuidadosos del llamado financiamiento, es decir, las narcocampañas. ¿Qué agregas a esto, Charo? Pues sobre todo lamentable que ya el proceso electoral se tiñe de sangre, ¿no? Y iniciando la primera semana del año, ya los asesinatos que ya conocemos de diferentes estados, diferentes cargos, de hecho, que aspiraban a diferentes cargos, pero también un poquito de lo que toca Guillermo y que toca Esperanza es de que en el 2018, Guillermo da un dato de los asesinatos ligados a la política y a la política electoral, al proceso electoral. Pero en el 2018, en ese proceso, hubo 46 asesinatos ligados a candidatos por un puesto, por un cargo de elección popular. El INE lo confirmaba con 41. En el 2021 hubo más, hubo 36, 35, 36 ya candidatos. Sin embargo, aquí el 71%, de acuerdo a algunas consultorías y especialistas, que el 71% de estos asesinatos a candidatos de elección popular son las
para presidentes municipales, para regidores, para síndicos, que son la base donde en un municipio donde están más cerca, donde está gente, más cerca los grupos fácticos, el narcotráfico, más cerca de la población, y sobre todo algo que duele y que lastima es de que no se han dado esos mecanismos de protección, o que realmente pudieran ser más puntuales y que fueran de mayor tranquilidad para el proceso electoral y también para los candidatos y las candidatas. Simplemente, es, como le dicen, ¿no?, la madre de todas las elecciones, por más de 20,000 cargos de elección popular que se van a elegir en el 2 de junio de este año, y eso permite que también están considerando, y ya no calificándola, sino considerándola, el hecho de que va a ser una de las elecciones más violentas en el país, en la historia de las elecciones en nuestro país, sobre todo por esto, por todos los cargos de elección popular que se están dando. La mayoría son en los municipios con diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y síndicos, pero también algunos medios de comunicación, el propio INE, han puesto los focos en más de 20 distritos que ellos comentan como complejos en la manera de simplemente la instalación de casillas, ¿no? Por ejemplo, para de comenzar, los módulos. Y que no solamente es el camino para llegar a la elección, sino que ya una vez electos o electas viene también un proceso de qué tanto puedes permanecer en el cargo, ¿no? Porque, bueno, viene la presión, viene qué tanto puedes negociar. Como ha habido. Exactamente, y dejar hasta tu municipio, ¿no?, por esas amenazas. Sí. Pero no solamente la violencia ¿no?, de los grupos del crimen organizado, sino las injurias, las calumnias, la difamación y todos los actos que denigran al ser humano. O sea, en el juego del discurso de campaña entra todo puede participar, ¿no? Y deja un ambiente ríspido en este proceso electoral, Gabriel. Lo que pasa es que se ha venido normalizando una segunda autoridad que no deviene de los poderes del Estado en muchos municipios y en muchos distritos, y diría que incluso en entidades federativas completas. Y esa pérdida del territorio, por supuesto que no excluye el proceso electoral ni las candidaturas. Si llega a incluir a los presidentes municipales, llega a incluir a los directores encargados de la seguridad pública a nivel municipal, casi en todos los lugares, ¿no? A los directores de obra pública, que no incluya a los candidatos. No, si la cifra me parece pequeña, y no es porque crea que esto es alentador, en relación a la violencia total del país. Claro. Sí. Una violencia a la que no están exentas ni personas de la tercera edad, mucho menos mujeres, lo vemos en el caso de Jalisco. Tampoco están exentos niños y mujeres, digamos, menores de edad, que son un blanco tremendo para los cárteles, para la explotación sexual, las mujeres y los niños para ser reclutados como soldados o como sicarios de los cárteles. Y, por supuesto, que tampoco están exentos los candidatos. Si una cifra cercana a los 50 me sigue pareciendo poco para la complejidad del problema de la violencia en el país y el número de asesinatos impunes que tenemos por todos lados. Y hay territorios francamente perdidos, pero perdidos públicamente, como fue el caso de Quilotlán de los Dolores en Jalisco, donde claramente no se pudieron hacer elecciones. Se trató de cierta la elección. O urnas y casillas que no llegaron en el pasado proceso electoral por allá de la costa sur de Jalisco, donde también simple y sencillamente no hubo manera de recogerlos a tiempo y nos mandaron lo que se les dio la gana desde allá, ¿no? Que algunos módulos... Las reseñas de las personas que participaron ahí, que algunos módulos estén teniendo que cerrar antes de lo debido. No, hombre, pues claro que es eso y mucho más, y lo hemos venido viendo, lo han venido reportando diversos medios de comunicación, del fenómeno de los desplazados. Es que estamos mucho más allá de gente que deja su casa, su negocio, su modo de vida, su huerta, su rancho, y huye a la ciudad como un refugio, porque los municipios entre más pequeños parece que ser más vulnerables para este nuevo tipo de autoridad, para esta duplicidad de funciones que se va apoderando de territorios en la propia medida en que las fuerzas del orden
tanto federales, estatales como municipales, parecen ir perdiendo el terreno en México. Entonces, por supuesto que esto está presente en todo. Cobran plaza, a los agricultores los tienen asediados, a los ganaderos les roban el producto de su trabajo, a los comerciantes les piden dinero por protección, ellos gobiernan, ellos dictan normas y además se viene normalizando, entregan regalos a plena luz del día, festejan efemérides. Bueno, es una cosa tremenda que bien conocido, paran, colocan retenes, deciden quién entra, quién sale, tienen cámaras de videovigilancia, están mejores armados que las fuerzas del orden. Bueno, frente a esto no es, realmente no es para mí ninguna sorpresa que también tengan que ver y tengan una incidencia alta en el proceso electoral. Yo agregaría, perdón, y organizas manifestaciones. Y organizas manifestaciones. El último caso. El ejemplo de Gabriel me parece muy interesante porque, a ver, es lo conducente en un país tan violento. O sea, estamos hablando específicamente primero de la violencia ligada a la política, pero es que la violencia tiene salpicado de sangre este país, con todos los ejemplos que daba. Y tenemos además a un presidente de la República que agita la polarización en cada mañanera. Esa es una realidad. Es un país polarizado, violento verbalmente y efectivamente violento también físicamente. Cuando dices violento verbalmente, era justo a lo que yo me refería, ¿no? Si ya de por sí tienes que cargar o analizar o ver o estar pensando en estas violencias de las que hemos hablado, las otras, ¿no? Estas que llegas y denuncias frente a un instituto electoral y de participación ciudadana y después a un tribunal electoral federal o de cierta circunscripción, etcétera. En general el lenguaje o el ambiente... Ahora, yo haría un distingo ahí, porque lo propio también en una campaña política es la confrontación y luego también tenemos leyes absurdas en ese sentido. A ver, una cosa es la demostración... una ley que promovió el mismo presidente López Obrador años atrás para que fuéramos mucho más Claro, pero te pongo el ejemplo de los debates. En los debates vamos a ver confrontación verbal, ojalá la veamos. En el marco de lo razonable, pero de que podamos contrastar a los candidatos, porque luego también, como dice el dicho coloquial, hay quien no quiere que se le toque ni con el pétalo de una rosa. ¿La difamación, por ejemplo? Una cosa es la difamación, bueno, pero una cosa es el señalamiento duro y contundente, la crítica incluso mordaz, que es propia de un proceso político electoral. Por tanto, me parece que hay que diferenciar lo que es la difamación, lo que puede ser una guerra sucia sin escrúpulos, que la habrá y la ha habido en muchas campañas políticas, pero también efectivamente, si vemos a las democracias más consolidadas del mundo, el debate es el debate y los señalamientos son contundentes y también vuelvo a los dichos populares, al que no le gustan los fantasmas, pues que no salga de noche, ni se meta también a la política. ¿Cuáles serían los límites para no caer en actos de violencia, no? Sí. O sea, en Estados Unidos hay una tesis, que creo que es a lo que se refiere Guillermo, que dice que sin contrastes, es decir, sin un debate fuerte donde salgan los prietitos del arroz de cada candidato y cada partido, el elector en realidad no tiene las herramientas de juicio necesarias para diferenciar, para comparar y para decidir o hacer un voto razonado. Pero eso se llama contraste, que es muy distinto a la difamación, a la calumnia, a la suplantación, exacto. Al libelo, al bulo y a todas esas otras cosas. Sí, pero en Estados Unidos es, incluso recuerdo un libro muy importante en Estados Unidos que se llama El derecho a la negatividad, que dice, y es en sentido figurado, que las campañas negativas en realidad son positivas porque contrastan. Pero en Estados Unidos, claro, siempre el límite es la ley. Digo, estamos hablando de una democracia donde el límite es la ley. Ese debería de ser. Y acá para nosotros, pues no, para la negatividad no hay límites, pues y creo que es tu preocupación. O sea, no se puede normalizar la difamación, no se puede normalizar la suplantación de identidad, no se puede normalizar ventilar las vidas privadas y afectar a terceras personas, como si se hace en México, porque las campañas negativas de Estados Unidos a México tienen esa diferencia. Allá tienen como mínimo la ley y hay órganos jurisdiccionales que la hacen valer y que puedes perder una candidatura por ir al margen de la ley, ¿no? Y aquí todo se vale. Hay consultores políticos. Aquí el punto débil es que la ley se interpreta a modo de los intereses. O ni de se los interpreta, ni se aplica y se mira para otro lado. En el mejor de los casos se interpreta, en el mejor de los casos. Mira, hay consultores políticos, yo me muevo en ese medio, que son contratados por todos los partidos políticos, no tanto para cuidar y favorecer su imagen, sino para despedazar al oponente. Para agitar el avispero. Digamos, como principio es decir,
no es que vayas a ganar tú, es que vamos a desbarrancar al otro. Entonces, no, esa es la realidad, ¿eh? Sí, porque eso es lucrativo. Pero eso ya es al margen de la ley, porque, a ver, se va a utilizar la inteligencia artificial para suplantar identidades. Guillermo, pero eso que dices también tiene otro matiz. En Estados Unidos, esos consultores que efectivamente cobran una fortuna se financian con dinero proveniente de la iniciativa privada, donaciones, no es dinero público. Que no es un matiz menor. Nuestra bronca es que todavía lo pagamos con el dinero de nuestros impuestos. Hay un caso de un funcionario que contrata a una abogada para asuntos personales, una abogada del ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo. Pero... sí, lo publica Mural. Publican. La aclaración que hacen en defensa es que resulta que pusieron a la abogada para recibir notificaciones. Nada más. No para defender. El encuadre lo aguanta todo. Bueno, pues justo ahorita que tú lo decías, Charo, ¿no? Hay instituciones que se encargan de ver por qué el proceso electoral se lleve acorde a la ley, que el piso, ¿no?, sea justo la ley. Sin embargo, el próximo 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una serie de iniciativas, entre ellas, bueno, desaparecer algunos órganos autónomos, como podría ser el INE. Y con ese tema regresamos después de la pausa. Está buenísimo este. Sí. Volvemos. Pero fíjate, alguna... Bueno, estamos ya de regreso. Gracias por continuar en este espacio, Periodismo en Plural. Y ya lo decíamos, el próximo 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una serie de reformas que, pues él lo dijo claro, ¿no? Es desaparecer organismos como el Instituto Nacional Electoral, como la COFESE, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros tantos. La pregunta sería, para comenzar, ¿para qué nos sirve un organismo autónomo, Esperanza? A mí me parece que un organismo autónomo, esa naturaleza desde su creación, le habla de una independencia, un corte donde le da precisamente la capacidad de moverse, en principio. Luego habrá que revisar cómo llegan los que dirigen los organismos autónomos o cómo se conforman. A mí este tema me parece relevante, sumamente relevante, porque demuestra, por un lado, pues, la habilidad del presidente de manejar la agenda, de manejar incluso la campaña, porque a final de cuentas habla primero de desaparecer 10, después no, que 20 órganos autónomos. Y está muy cerca la fecha y que vamos a conocer a detalle cuáles sí, cuáles no. Ya aclaró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no va entre los órganos autónomos que plantea desaparecer, algo que habría que criticarle el por qué no, siguiendo la lógica de su discurso para otros órganos que han sido creados precisamente para tutelar algunos derechos, como el de transparencia, el INE. El INE, lo dije aquí en su momento cuando estábamos, que se toca o no se toca. Yo sí creo que hay que tocar en el sentido de revisar y mejorar. Pero insisto, de entrada me parece una jugada magistral del presidente que coloca el tema, porque pareciera que se nos olvida que en el Congreso Federal, para impulsar y consolidar una reforma constitucional, requiere las 2/3 partes de los votos. No los tiene. Necesitaría que el PRI y que el PAN estuvieran de acuerdo, cosa que ya adelantaron desde que se supo que presentará el 5 de febrero esta iniciativa con otras más que estarán en contra. Pero desde entonces, desde el día del anuncio, el tema está vivo y está todos los días y los expertos están hablando. Y creo que lo más sano y lo mejor es que revisemos y que también reconozcamos los excesos en uno y otro organismo. Hay comentaristas o analistas que dicen que es para dejar el camino ya andado para que sea una realidad para el próximo sexenio. Es la forma de ir presionando la agenda para que no se olvide que ese es el objetivo y que a lo mejor él sabe y está consciente de que no va a suceder en su gobierno, pero será una política que tendrá el próximo. Bueno, es que si es así, perdón, es porque le está apostando a que va a tener esa mayoría calificada. Pero creo que aquí falta capacidad, ahora sí que de los asesores y del otro lado de la oposición. A final de cuentas, ¿qué es lo mejor para nosotros los mexicanos? Los contrapesos. Y a mí me parece que en este periodo
Ahorita estamos en intercampaña, pero ya en marzo tenemos que estar discutiendo, debatiendo y hablando de estos temas y cuidando que existan los contrapesos, porque no podemos tampoco de un plumón borrar con todo lo que se construyó, con lo bueno y lo malo. Y si se desvirtuó y si hubo excesos, pues hay que corregir. Si hubo en esos excesos, ¿qué es un organismo autónomo? Te pregunto, Gabriel, en el sentido de estos excesos que sí. El INE, por ejemplo, bueno, lo hemos criticado para comenzar, ¿no? El sueldo de quienes participan, consejeros, consejeras dentro del INE, que a lo mejor será lo de menos respecto a lo que debe hacer un organismo como él. A ver, primero es que no son solamente organismos autónomos, porque hay muchos organismos que pueden presumir una autonomía derivada de una ley. Son organismos constitucionalmente autónomos, ese es su nombre correcto. ¿Por qué? Porque es la ley de leyes de los mexicanos, la Constitución, que solamente se puede reformar por 2/3 partes de ambas cámaras, más la mitad más una de las legislaturas del país, la que les asigna funciones estratégicas del Estado mexicano a organismos que el legislador, por esas mayorías, creó ahí. Es decir, esto no es que venga de la nada, ni tampoco que lo impusieron los conservadores o estas cosas. Bueno, no, la izquierda entonces, en la que militaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era el PRD, votó la creación de esos organismos constitucionalmente autónomos, que se crearon en su mayoría casi por consenso, si no es que por consenso la gran mayoría de ellos. Ahora bien, ¿para qué están? Para hacer funciones que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado no tienen legitimidad para llevar. ¿Cómo qué? Como las elecciones. ¿Le vamos a dejar al presidente, a la Secretaría de Gobernación que organice las elecciones en México? No, hombre, pues olvídate, si de por sí así como anda, ¿no? Le vamos a dejar a la mayoría de los legisladores de la Cámara de Diputados organizar las elecciones, imposible. O al Poder Judicial no tiene ni la expertise ni nada. Además, organizar unas elecciones en un país de más de 100 millones de mexicanos es sumamente complejo. Es una tarea técnica con un nivel de profesionalización que solo un organismo creado con nivel de especificidad alto puede renombrar, puede sacar adelante. Bueno, el IFT es el encargado de dar las concesiones en materia de radio y televisión. Vamos a regresarle esa facultad a que lo haga el secretario de Gobernación a discreción para que traiga más hinchados a los medios de comunicación y les diga qué decir y qué no se puede decir y cuándo deben de despedir a un si así. ¿No? Ya no voy a decir más, pero si así les va como les va a los que en antaño se eligieron el cuarto poder y hoy no son ni la sombra de lo que fueron, me refiero a los periodistas de México, por todo el asedio que tienen de violencia, pero también laboral, pero también de márgenes de libertad, de presión política. Y entonces, ¿le vamos a regresar esa atribución? No, pues por eso se creó un órgano constitucionalmente autónomo con nivel de especificidad alto que lleve a llevar esas concesiones. Y que tenemos la cantidad de derechos humanos. Si el principal violador de los derechos humanos en México es el poder, ¿cómo le vas a dejar al poder tutelar los derechos humanos de México? Pues no pueden ser los derechos humanos, aunque él ya dijo que derechos humanos no, porque la titular pues es una gente que él puso, ya ahí ya no, hágase la voluntad de Dios, pero en los de mi compadre, en los míos no. Pues claro. La Comisión Federal de Competencia Económica, pues debe ser un ente al margen del Estado. Antimonopolios. Podemos prescindir del Banco de México, que es otro órgano constitucionalmente imposible, y menos en este año que tenemos el superpeso. El superpeso es en buena medida también el resultado, la fortaleza del Banco de México, de ese órgano constitucionalmente autónomo. La Comisión Reguladora de Energía debe desaparecer. Pues no sé, el organismo que tutela el derecho de acceso a la información, ¿le vamos a dejar que sea la autoridad la que se tutele a sí mismo qué información entrega y qué no? No, pues claro que no. Que si lo entonces, todo negro, ahora, tachado, ¿no? Pero déjame tratarte la otra mitad, la otra cara de la moneda. Estos organismos que se crearon en su mayoría hace poco más de 2 décadas también han generado inercias, también han utilizado la autonomía te has referido muchas veces para realizar muchas prácticas que no son estrictamente las que les corresponden, para asignarse sueldos que van más allá de los que las leyes federales estipulan, para no asumir tabuladores, rangos ni nada, para contar con un conjunto de privilegios que no tienen ni siquiera los representantes electos popularmente por el pueblo. Y entonces yo creo que al presidente sí le asiste la razón cuando hace críticas a los excesos, pero una cosa es que eso lo revisemos
y se pueda corregir. Y otra muy distinta es desaparecerlos para entrar en una suerte de anomia, de caos generalizado en México. Y concluyo diciendo, Trini, a ver, yo creo que lo que los OCAS, organismos constitucionalmente autónomos, requieren en México es un control constitucional del poder. Es decir, sí le tienen que rendir cuentas a algo. Eso que el IFE no le rinde cuentas ni a Dios, no. A ver, claro que le tienen que rendir cuentas a la Cámara de Diputados y se tienen que estar auditando de forma periódica por la Auditoría Superior de la Federación. Y esas observaciones, igual que como ocurre en cualquier otro sitio de la Administración Pública Federal, deben dar lugar a sanciones y a destituciones y a encarcelamientos si el caso lo amerita. La autonomía no es impunidad. Tiene que ser revisada. Tienen que ser revisadas porque nada que no se controle, que no se revise, que no se fiscalice va a funcionar bien. Genera inercias que luego son negativas y que contradicen su razón de ser. Entonces yo creo que de esas inercias sí hay muchas y entre más tiempo han tenido algunos organismos, más tiempo han generado esas inercias. Por lo que tenemos que buscar son las formas de regular, de fiscalizar y de hacerlos rendir cuentas, de fiscalizarlos también desde la perspectiva del poder. Porque no puede ser que por la autonomía estén exentos de la rendición de cuentas como cualquier otro ente público. Que le apostaran a la perfeccionalización de los organismos. Exactamente. Pues los organismos descentralizados nacieron como un contrapeso al poder, ¿no? Pero también hay que recordar esta fusión y eliminación de estos organismos, lo que pretende el presidente. ¿Qué pretende el presidente? Allegarse de recursos para sostener también la iniciativa que va a presentar este 5 de febrero junto con esta. Bueno, esta ya la presentó en abril del año pasado, pero la iniciativa del sistema de pensiones. Él quiere garantizar el 100% del salario del trabajador. No, le ha ido bajando al porcentaje, creo, ¿no? Estaba todavía en eso, pero bueno, quiere garantizarle el máximo porcentaje a los trabajadores y de ahí se va a llegar. Coincido en el sentido de que, por ejemplo, el INAI. El INAI es uno que ha cumplido a la mejor presupuestalmente y que es algo que durante más de 20 años que tiene de creación, pues le ha dado el derecho a saber a los mexicanos. Y es algo que nosotros como periodistas también es lo que exigimos, ¿no? Otro de los organismos que es el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, el presidente pretende quitar la Secretaría Ejecutiva y que pasen a la función pública. Y ahí hay una serie de cosas. También hay varios organismos que son meramente administrativos, que sí valen la pena. Que no son OCAS. El Sistema Nacional Anticorrupción no es un OCA. No, pero en otros de los que está planteando el presidente sí está planteando de que se fusionen las secretarías, la Secretaría de Bienestar, Secretaría, por ejemplo, lo de los niños, la protección de niños, niñas y adolescentes, que se pase al DIF, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones son dos de los organismos que están en la mira del presidente y que rebasaron el presupuesto en más de 2,000 millones de pesos, los dos, donde fueron destinados a salarios, a contratación de personal eventual y obviamente a salarios excesivos. Lo tocó ahorita Gabriel, lo toca también Esperanza, y el presidente dice, son organismos onerosos, facciosos y que han servido al interés particular y no al interés público. Son sus argumentos. Pero en una yo le doy la razón, que unos sí tienen que fusionarse administrativamente. El INAI, el INE, por ejemplo, para mí en lo personal, sí deberían de revisarse en lo presupuestal, en lo oneroso de los salarios, porque dices, ok, es una persona que tiene un doctorado, que tiene una especialización, que es una persona preparada y que sabe lo que está haciendo, la responsabilidad que va a tener, simplemente con las elecciones próximas que tenemos, merece este salario, pero hay varios que rebasan, ¿no? Van a terminar en la corte, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, lo decía muy bien Esperanza, hay que entender la lógica estratégica del presidente López Obrador. Con esto que está generando, él sabe de la inviabilidad. Es muy complejo que logre esa mayoría constitucional, pero esto genera una enorme cortina de humo. Es decir, no estamos hablando de la inseguridad y la violencia en este país. Bueno, sí, ya hablamos. Bueno, me refiero, pero... ¿Qué sucede?
quiero decir, en términos de la agenda pública, esa Trini está muy firmosa. No, y con Memo, y con Guillermo. ¿Cómo que no? Eso sí es violencia. Claro que No, pero quiero decir, en términos de la agenda pública, el foco está en lo que va a anunciar el presidente el próximo 5 de febrero, que serán las iniciativas, ocurrencias o como lo queramos ver. Después hay que ir a la intencionalidad. Yo estoy de acuerdo que todo tiene que ser revisado y tiene que ser auditado, pero a ver, esa no es la intencionalidad del presidente. El presidente se siente dueño del Estado mexicano y no entiende en su propia lógica, no entiende la lógica de contrapesos, de que no es dueño del poder ni de las instituciones. Tú no eres el gerente de esas instituciones, esa es la realidad. Entonces hay que entender que además de la estrategia que reviste para el presidente, un autócrata no puede entender la naturaleza de las instituciones porque son equilibrio, porque garantizan ir más allá de un sexenio, porque evitan los monopolios, en fin. No quiere decir que sean perfectos, pero a ver, si al presidente lo que le interesara es acabar con los excesos, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con la planeación del Tren Maya, con el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Cómo opera la Secretaría del Bienestar, que tiene metidas las 4 patas en la contienda electoral para el oficialismo? Es decir, seríamos muy ingenuos de pensar que el presidente lo que tiene en su intencionalidad es revisar cómo funcionan los organismos autónomos, constitucionalmente autónomos. Yo desde luego soy partidario de que todo tiene que rendir cuentas, que todo es perfectible, pero a ver, las democracias más consolidadas del mundo operan con organismos autónomos robustos, eficaces y que hacen su trabajo. Esa es la realidad. Yo lo comentaba aquí, en sus años me tocó ser parte del Grupo Oaxaca para trabajar la primera iniciativa de lo que hoy es la Ley de Acceso a la Información Pública. Y revisamos desde el gobierno mexicano cómo operaba Reino Unido, por ejemplo. ¿Qué año estás? Te estoy hablando del año 2000, en el gobierno de Fox. Es decir, poníamos los ojos en el mundo, en donde estaban democracias muy consolidadas, para ver cómo operaban estos organismos. Por tanto, es cierto, pueden ser mejorados o mejorables, pero al final de la historia el presidente con esto, demuestra de qué está hecho en cuanto a su visión del poder, esa es la realidad, y segundo, se vuelve un estratega notable de la campaña política, porque donde va a estar el foco de la discusión política, no en esta mesa me refiero, Trini, pero estará no en la violencia, ni en la carencia, ni en los niños con cáncer, ni en que no hay medicinas. El tema va a estar en las ocurrencias que se van a plantear el próximo 5 de febrero, esa es la realidad, y todos vamos a estar sobres de esa visión que va a plantear López Obrador para seguir manejando la ruta estratégica de la campaña de su candidata. Bien, ¿algo que agregar sobre esto para irnos a la pausa? Yo, mira, es que también ese discurso, coincido en que es una estrategia electoral para desviar la atención, sobre todo cuando dice vamos quitando los órganos autónomos para mejorar las pensiones, una cosa con la otra no tiene nada que ver. O sea, sí, qué bueno, yo estoy a favor de que la gente que se retira tenga una pensión digna, pero eso no pasa por la destrucción de organismos como el INE, que entre otras cosas organizó y validó la elección. En la que él llegó. Que lo llevó a la presidencia de la República. Y que le garantiza procesos democráticos a futuro. Y que le ha garantizado 22 gobernadores de Morena porque las elecciones son fiables en México. Si no lo fueran, hubiera 22 gobernadores de Morena. Pero hay que dar el siguiente paso. Tenemos una democracia muy cara. Entonces, yo lo que creo es que efectivamente se tienen que revisar ciertas cosas y no solamente cuánto cuesta el órgano electoral, sino cuánto le cuestan los partidos, de cuánto es la tajada que se llevan los partidos también, ¿no? Estos organismos públicos que tienen el régimen de prerrogativas más impresionante que hubiera tenido una institución pública del Estado mexicano, derecho al acceso a los medios de comunicación, financiamiento en especie, financiamiento en efectivo, exenciones fiscales, qué barbaridad. Y hasta revisar cómo opera el Congreso Federal, a lo mejor es muy robusto. O sea, hay muchas cosas por revisar. Vámonos a la pausa y hablaremos de republicanos al volver. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar en Periodismo en Plural. Platiquemos de Ron DeSantis, que declina su posibilidad de competir hacia la presidencia de Estados Unidos y le cede ese espacio al expresidente Donald Trump, que bueno, no se discute en esta mesa porque todos y todas creo que lo tenemos claro. El señor va como caballo, ¿cómo llama? Troya. Sí, va en una ruta ganadora, eso hay que decirlo. Podremos o no estar de acuerdo en la política de Trump, a algunos les puede generar escozor, a otros orgullo, tiene seguidores, detractores.
es un personaje político que polariza y sabe jugar con la polarización y la radicalización del discurso, como en su día, y también lo comentamos, lo hizo Milei en Argentina. Es decir, lo que hay que entender en Trump es que es un personaje, entre otras cosas, que le entiende a la televisión, le entiende a la narrativa política y ha sido un político, por decirlo menos, audaz. Porque decían, estaba leyendo a varios analistas que decían, o Trump acaba en la Casa Blanca o en la cárcel. Es decir, no hay más. Es decir, lo único que lo podría detener es un proceso legal, pero hoy ese proceso legal en su contra lo fortalece, porque sus seguidores lo han visto como un mártir, como un perseguido político desde lo del Capitolio. Esa es la realidad. Entonces, número uno, quienes dan por muerto a Trump están muy equivocados. Las huestes trumpistas ahí están con todo. La radicalidad del discurso en ciertas regiones de Estados Unidos siguen prendiendo. Es decir, la promesa que lanza Trump, en donde lo que remueve sobre todo es el miedo. Por tanto, el tema ligado a la migración ha sido, fíjate, la perdición para Biden, que también hay que decirlo con todo respeto, va perdiendo mucho fuelle y fuerza política. También, efectivamente, si él es el candidato nuevamente para reelegirse frente a Trump, desde luego no hay nada que hacer. Es más, yo creo que ningún candidato demócrata podría pararlo, pero mucho menos Biden, que me parece, si vemos un poco la ruta de popularidad de Biden, no solamente es la caída en salud, sino que lo comentamos, la caída en popularidad, que es brutal. Entonces, a mí me parece que además vamos a ver en New Hampshire pues el tema clave, porque esto ha sido simbólicamente algo muy importante en el inicio de las contiendas, aunque ya fue la previa en Iowa. Pero al final de la historia, si ahí se consolida Trump, la diferencia con Haley es muy amplia. La única esperanza de esta mujer es que efectivamente en este estado votan no nada más los militantes de partido, sino efectivamente es una elección primaria abierta. Entonces, que el voto, ¿sí? Como que el voto independiente le significara, digamos, ir contra Trump, pero yo lo veo muy difícil. Viendo las encuestas y viendo la radicalidad y el entusiasmo que está despertando Trump, yo creo que él se está perfilando como el candidato republicano, de momento, ¿no? A mí me parece que son malas noticias las que tenemos, porque no solo va en caballo de Hacienda, sino que lleva el viento a su favor. Y no me quiero referir a su capital económico, que aunado a su soberbia, pues le da mucha cancha para seguir con ese discurso duro, tronante, que gusta, hay que decirlo. En este momento histórico de la polarización, ¿cuántos jóvenes, cuántos grupos de las minorías incluso se están enganchando con un Donald Trump precisamente por ese mensaje? En los Estados Unidos los resultados para Biden no son buenos desde el análisis económico y dicen, con él estuvimos mejor. Y en su discurso reiteradamente hace referencia a ello. Dice, no se hagan bolas, ya lo vivieron. Tuvieron mejores rendimientos, tuvieron estabilidad, certeza y ahora no. Lo primero que voy a hacer, sellar la frontera. Algo que no solo gusta, sino quieren muchos estadounidenses. Hay que decirlo. No, y muchos lo piden, lo proclaman. Nos espera, en caso de que quede de candidato, que llegue a ganar, como algunos pronostican, nos espera un sexenio muy complicado, porque se nos viene una violación a los derechos humanos. Bueno, creo que el señor no esconde en lo que cree y en lo que piensa. Traigo unos datos nada más de cómo va el porcentaje de acuerdo al New York Times. El New York Times lo sitúa como el ganador. ¿Por qué? Porque dicen 5 de 6 estados clave por el número de electores. Este republicano estaría del otro lado. La encuesta la realizó Siena College para el New York Times en octubre-noviembre pasados, entre 3.662 votantes registrados. Y en Nevada, en Georgia, en Arizona, en Michigan, en Pensilvania, Donald Trump tiene a la mayoría. Los tiene de su lado en las encuestas, en las preferencias. Pero son ciudades en donde se hace el estudio, donde se hace la medición, precisamente porque son clave por la representación, por el peso. Salvo Wisconsin, que está todavía con Biden, el panorama es muy diferente. Y se los puede arrebatar Wisconsin, ¿eh? Es decir, a pesar del tema, la verdad es que tampoco está escrito en piedra lo que va a pasar en ese estado, muy hoy de los demócratas. Nomás, hay que distinguir entre lo que dicen las encuestas, que tampoco es el Nuevo ni el Viejo Testamento. Recuerdo aquí a esta mesa que todas las encuestas en la elección pasada declararon de ganadora a Hillary Clinton
contra Trump. Sí, pero llegó. Y todas las encuestas correos marcaban una electrónicos. ventaja, ¿no? Sí. Y perdió la elección, incluso ganó en voto popular, pero perdió en delegados. Ahora, en delegados. Es Vamos que ese es el hablando punto. ya También hay en que recordar delegados. que ganó en votos. ¿Cuántos delegados lleva? 20. ¿Cuántos había ganado Ron DeSantis? 9. ¿Cuántos tiene Haley? 9. ¿Cuántos tiene Vivek, el que va en cuarto lugar? 3 delegados. ¿Y cuántos delegados en total van a ser? Poco más de 400. Entonces, con 20 y 9 y 9, ¿estamos siquiera a un tercio de la elección? No, esto va empezando. A ver, una condición... Se marcan una A ver, tendencia. no, pero sí, pero uf, Falta mucho. falta mucho, vamos empezando, ¿no? Porque son unas elecciones que son, digamos, graduales, que van siendo progresivas. Falta mucho. Y las encuestas en Estados Unidos miden el presente, no el futuro. No son estudios de prospectiva. Miden un momento de la realidad, el momento en que se aplicó la encuesta. Generalmente miden el pasado, ni siquiera el presente, ni mucho menos el futuro. Ahora bien, esto cambia sí, porque si algo distingue al sistema electoral norteamericano es la incertidumbre. La incertidumbre. En Estados Unidos puede pasar cualquier cosa. No descarto el triunfo absoluto de Trump, o como decía por ahí un editorial del New York Times, la única manera de parar a Trump es que Biden renuncie a la candidatura, es decir, que no se postule por el republicano y que pongan otro. Y ahora, también es un país de familias, ¿eh? Sí. Y cada vez la democracia más consolidada del mundo y el referente de la democracia para muchos países se mueve entre la familia Bush, los Clinton y los Trump, porque parece ser que ahí se van rolando la presidencia, ¿no? Como antes eran los Kennedy. Exacto. Ahora, en específicamente lo que pasó con el gobernador de republicano de la Florida, de un estado muy importante, además con mucha presencia de hispanos, pero que votan republicano, no demócrata, contrario a lo que sucede en California, donde los hispanos votan demócrata y están en contra del republicano, como de una manera apabullante, pues pasa el fenómeno contrario del otro lado del país. Entonces, yo creo que este tema da todavía para mucho. La renuncia, aunque él renuncia dando un voto de apoyo a Trump, pues esos electores quedan libres para buscar otro candidato entre los dos que van a competir. Mi opinión personal, hasta lo que alcanzo a ver en este momento, es que Trump, kilo por kilo, es más candidato, porque además hay un tema que en Estados Unidos cuenta mucho. Las campañas se hacen a partir de las donaciones que es capaz de gestionar un candidato. Y Trump tiene, no solamente él es millonario, sino tiene una gran cantidad de amigos millonarios que le dona dinero, y las campañas se hacen con dinero, que es una de las razones fundamentales que además dijo en su declinación Ron DeSantis. Dijo, no tengo para pagar la nómina, tuve que recortar a la mitad mi equipo de campaña porque allá les pagan, ¿eh? Aquí todo es de gorra, pero allá les pagan. Bueno, aquí les pagan después. Aquí les pagan Aquí la después. gente vive del sueño. Aquí les pagan cuando llegan al poder. Del futuro, de la promesa. ¿verdad? No, ya les pagan a los equipos. Es una tarea profesional eso de hacer una campaña electoral. Y con lana privada, ¿eh? Y con dinero privado. No hay dinero Pues público en las campañas. será de aquí a noviembre, Charo. Sí, y sobre todo el hecho del discurso de Trump, como lo han dicho aquí, de cómo se ha llegado de seguidores, ¿no? Dice él, yo soy el castigador. Yo voy a llegar y cuando llegue voy a crear una fiscalía especial, y el primero contra el que me voy a ir es el Joe Biden y su familia. Sin embargo, analistas advierten de los riesgos, sobre todo la política exterior, la gobernanza, el sistema judicial, sobre todo de apropiarse del Departamento de Justicia, si se puede hablar así, pero él lo ha dicho abiertamente en sus primeros mítines, y esto habla de un riesgo. Dices tú, bueno, nosotros de este lado vemos un riesgo de que llegue, o vemos un gobierno complicado para México, pero allá hay que recordar que cuando ganó Trump, muchos connacionales mexicanos de los grupos minoritarios votaron por Trump, a pesar de todo de esa política contra migrantes. Es que no, la idea, ¿no?, de que no queremos más mexicanos. Y pero muchos les decían, fue mejor, ¿eh? No, y muchos decían, les fue mejor, ¿eh? Es una de las administraciones, por ejemplo, con Trump, a diferencia de Barack Obama, que fue que él expulsó más mexicanos, por ejemplo, en este caso para nosotros, o más latinos, que en la administración de Trump. O sea, son las diferencias y son los contrastes que ha habido en los últimos años, y obviamente el discurso tan radical que trae Trump definitivamente se está llegando de seguidores, sobre todo
de jóvenes, Sí, muy A segmentados. ver, Charo, pero Perdón. los jóvenes que lo están siguiendo, porque también lo reflejó las encuestas, es porque los jóvenes en Estados Unidos están en contra del apoyo que dio Estados Unidos a Israel con el asesinato masivo en la De Franja de Palestina. Gaza. En la Franja de Y Gaza. los jóvenes, en mayoría, que se han manifestado en contra, encontraron en Trump una bandera. Yo no me hubiera imaginado que Donald Trump iba a estar apoyando a Palestina. Porque le, no le es. entiende a los números. Esperanza. Se le entiende al O sea, electorado. no me hubiera imaginado que iba a estar en esa. Han salido, Fíjate, sobre todo lo que dice Memo, él entiende los números, o sea... Esperanza. Han Ajá. salido aquí a relucir algunas diferencias en la comparativa entre el modelo de allá y el modelo de aquí. Y yo nada más quiero enfatizar algo más de la primera intervención que hacía Gabriel sobre el asunto Trump. Es que Hillary sería presidenta con un modelo como el de México, porque Sí. más votos los tuvo. 1 millón de votos más. Exacto. Creo que valdría la pena revisar. A mí me Sí, los encanta el contextos. modelo estadounidense en cuanto que es dinero privado, que no nos cuesta. Y comparado de democracia, dices, bueno, ¿cuál democracia es mejor? Me parece que la La de democracia Estados Unidos. de Estados Unidos es más fuerte. Por otro lado, El sistema de el tema del delegados. bipartidismo. ¿Cuántos partidos tenemos? Bueno, revisemos las alianzas. Los partidos, bueno, aquí, de partidos de derecha ya están Bueno, ahí con la también hay izquierda. varios partidos, lo que pasa son irrelevantes, como aquí algunos también lo son, ¿eh? O los Es decir, independientes. si te digas, han ahí hay un salido. bipartismo, pero no obstante ahí brincan independientes, partidos chiquitos, lo que Como pasa es que allá nadie los también pela. brincan los Bueno, independientes. Porque en el yo fondo aquí no pesan sería muy radical, me políticamente. diría como el presidente López Obrador, diría, como nos salen muy caros, hay que acabar con todos y de ahí de que dejar dos. Será. Pero ya no principales. acaban con ellos. Lo que pasa es que como no hay representación proporcional, Claro. no hay se ninguna quedan- forma de representación proporcional, solo los que tienen mayoría pueden sobrevivir. Es así de claro. Así de sencillo. Para cerrar, mi querido Guillermo. Bueno, es muy pronto, coincido con Gabriel, pero la política está marcada de símbolos y de profecía del triunfo. Y Trump está construyendo desde ahora la narrativa de victoria. Eso pesa, aunque falta mucho, falta un tramo. Guillermo Velasco, gracias por acompañarnos Gracias, muy esta buenas noche. noches. Charo Areño. Si llega Trump, hay que ver qué candidato ponen con los demócratas. Con los demócratas, exactamente. Esperanza, Pues Romero. estamos en un momento clave de polarización a nivel mundial. Volteemos a Argentina, veamos a Estados Unidos y vemos para dónde pinta el nuestro. Así es, Gabriel Torres. Bueno, tener en cuenta que las elecciones en Estados Unidos son escalonadas, no ocurren en un solo día como en México, no gana el que tiene más votos, sino el que tiene más delegados. Es una cosa compleja que desafía muchos de los principios del sentido lógico que nosotros tenemos frente a lo que es una democracia. Que cada estado con sus delegados y va Sí, sumando. y luego el Exactamente. colegio electoral que entra después. Además, gracias por habernos acompañado esta noche. Que tenga excelente semana.